Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir de la palabra del Señor en esta mañana, esperando que sea de edificación para su vida. Vamos a estar compartiendo en el libro de Mateo, el llamamiento de Mateo. Cómo Dios llamó a Mateo y cómo Dios lo está llamando a usted en este tiempo. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y esa palabra sígueme tiene un gran significado. Asimismo, llamó el Señor a Pedro y a Andrés su hermano. Le dijo simplemente esas palabras: sígueme. Y son las palabras que te está diciendo en esta mañana: sígueme, sigue a Jesucristo, porque Él es la vida. Él se levantó y lo siguió. Y esto es algo que debemos aprender en este tiempo. Dice que Mateo se levantó y lo siguió. En el caso de Pedro y su hermano Andrés, que estaban pescando, cuando Jesús le dijo: sígueme, dice que al instante, dejando las redes y a su padre, lo siguieron. Y en esta mañana también Jesucristo te está diciendo: sígueme, sígueme, te está diciendo Jesús. ¿Qué pretexto estamos poniendo para no seguir a Jesús? Aquí estamos hablando de Mateo. Tenía un buen trabajo, muy remunerado, pero Jesús le llamó y le dijo: sígueme. Y dice que él lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: antes de decirle, quiero ponerle en el contexto. Mateo está siguiendo a Jesús, hace una gran cena en su casa. Mateo era recolector de impuestos. Los recolectores de impuestos eran mal vistos por el pueblo de Israel porque recolectaban impuestos para Roma. Algunos se dice que eran ladrones porque recolectaban más de lo que se le pedía para quedarse con dinero. De esto acusaban a Zaqueo, que era otro recolector de impuestos. Pero Mateo siguió inmediatamente a Jesús. Hace una cena en su casa. A la cena van los amigos, que son otros recolectores de impuestos. Publicanos, los religiosos los veían como pecadores. Pero aquí hay un detalle importante. Los fariseos, que eran los religiosos, que leían la ley, en muchos casos se la sabían de memoria, no habían reconocido a Jesús. Pero Mateo, considerado pecador, publicano, cuando escuchó el llamado de Jesús: sígueme, la Escritura dice que lo siguió. ¿Cuántas veces Jesús le ha estado llamando y usted no le ha querido seguir? Póngase a pensar en esto. ¿Está usted en este grupo de los fariseos que solamente critican, señalan, pero no siguen a Jesús? ¿O está usted en el grupo de Mateo, considerado pecador, pero cuando Jesús le hizo el llamado, lo siguió? Entonces Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es el llamado del Señor en esta mañana para todos nosotros. El Señor está llamando a los pecadores a arrepentimiento, porque todos necesitamos arrepentirnos y todos necesitamos el perdón de Dios. Porque si usted se cree muy bueno, como este religioso que se creía muy bueno, se creía muy perfecto, Jesucristo les dijo: sepulcros blanqueados, que por fuera se veía muy bien, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Eso eran los fariseos. Eso eran los que se creían muy perfectos. Jesús les dijo: generación de víboras. Pero el Señor está llamando a todos aquellos que quieran seguirlo en este tiempo, porque déjeme decirle que estamos en los tiempos finales y nadie puede decir ante Dios que nunca tuvo la oportunidad, porque la palabra dice que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Toda persona en la tierra, antes de que muera, va a escuchar la palabra de Dios de alguna forma, porque Dios mismo se revela por medio de su creación. Dice que lo infinito de Él y su inmenso poder nos es claramente manifiesto por medio de las cosas que podemos ver. Por eso no tenemos excusa, porque Jesucristo te ama y se ha revelado a cada hombre en la tierra. Queda poco tiempo, no sabemos cuánto, no sabemos, pero sí sé que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vino por primera vez, se humilló, entró en Jerusalén montado en un burro, en un burrito. No vino para buscar gloria de hombre, ni mucha gente lo quería hacer rey, y él más bien huía, se escondía para orar, porque lo querían hacer rey, porque no era el momento. Él vino como el Cordero de Dios para pagar por nuestros pecados en la cruz. Pero regresará. Jesucristo regresará pronto, con gran poder y gloria, y todos sus santos ángeles con Él. Pero el momento de arrepentirse y de buscar a Jesucristo es ahora. Es ahora que tenemos vida. Ahora que tenemos el tiempo. Ahora, hoy es el momento perfecto. Dice el profeta Isaías: hoy es el día de salvación. En esta mañana que Dios te está haciendo la invitación a entrar por la puerta estrecha y a seguir el camino angosto. Porque fácil es vivir la vida sin propósito, solo trabajando para las vanidades de este mundo. La puerta ancha, el camino espacioso, pero la Escritura dice que eso lleva a la muerte. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso debería ponerlo a pensar, debería darle temor. Pocos son los que la hallan. Pero en esta mañana la invitación es para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que quiera seguir al Señor. Mateo lo siguió. Jesús le dijo: sígueme. Mateo lo siguió. Pero usted, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Qué va a hacer con este mensaje
con esta palabra de salvación que está escuchando en esta mañana. Jesucristo es la vida, Él es la puerta, Él es el único camino al Padre, Él es la verdad. Reciba a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor le bendiga y le guarde. Vamos a poner otra alabanza, después vamos a compartir otro mensaje. No se demore en buscar a Cristo, queda poco tiempo. Nadie sabe el día y la hora, pero todo el mundo sabe que queda poco tiempo. Que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a hablar ahora de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 habla de lo que contamina al hombre. Ponga mucha atención porque Dios quiere hablarle en esta mañana. Lo que contamina al hombre. Vamos a ver qué cosa es. Marcos capítulo 7. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Mira cómo describe aquí el Señor a estos fariseos y escribas, personas que guardaban mucha tradición humana, personas religiosas que guardaban muchas costumbres de hombres. Y entonces le preguntan, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo, mira cómo los religiosos hacen el señalamiento de que no se habían lavado las manos para comer. Y mira lo que le responde Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque Dios quiere tu corazón. Dios no quiere que sea una persona que ande guardando ritos. Dios quiere tu corazón. Un corazón contrito y humillado no va a despreciar el Señor. Mire cómo le dice a estos religiosos hipócritas, porque así andan los religiosos, poniendo cargas sobre los hombres, fijándose en boberías, como que si se lavó las manos no se la lavó. ¿Qué le importa? Dios quiere ver el corazón de la persona. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Porque lo primero es Dios. Pero aquí los religiosos en este tiempo estaban poniendo primero las tradiciones de los hombres antes que los mandamientos de Dios. Y eso pasa hoy en día también. La gente se anda aferrando a tradiciones de hombres. Por eso es que hay tanta miseria espiritual. Por eso es que hay tanto engaño y tanta apostasía.
porque la gente está siguiendo mandamientos de hombre y no está buscando al Señor. Busquemos de Cristo antes de que sea demasiado tarde, porque Dios conoce los corazones. Aquí estaban diciendo estos que por qué no se lavan aquí y allá. ¿Y qué les dijo Jesús? ¡Hipócritas! Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, aquí están los que supuestamente religiosos que guardan la ley, y cuando Jesús les cita la ley, los mandamientos de Dios, los encuentra desaprobados. Pero son buenos para criticar cosas sin importancia y mandamientos de hombre. Pero cuando hay que hacer de verdad la ley, cuando hay que hacer de verdad los mandamientos de Dios, ahí los religiosos están desaprobados. Tristemente. Y hoy en día es igual, de otra forma, pero es lo mismo. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta, porque están invalidando la ley de Dios con mandamiento de hombre. La ley de Dios con mandamiento de hombre. Que el Señor tenga misericordia y que el Señor traiga entendimiento. Seguimos leyendo versículo 14. Llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Y aquí está el mensaje para nosotros. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, porque lo que sale del hombre, del corazón sale. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis nada, que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía declarando limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Busquemos del Señor antes de que sea tarde. Busquemos de Jesucristo. Recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús te está llamando en este tiempo. Él te está diciendo, sígueme, sígueme. Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Pero usted tiene que tomar la decisión. Si usted se siente cómodo con las tradiciones, se siente cómodo siguiendo mandamientos de hombre, mentiras, se siente cómodo así, o verdaderamente quiere buscar a Dios,
Eso es algo que usted tiene que responderse, porque Jesucristo te está llamando en esta mañana. Él te llama cada día y te dice, sígueme. Pero hay gente que está atada a religiones, a mandamientos de hombre. El Señor reprenda todo engaño de las tinieblas, toda religión mentirosa, como tantas que hay, catolicismo, islam, brujería, la santería, todas son religiones, mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, testigos, mormones y muchas otras más. Pero la gente, tristemente, le gusta a veces seguir esos mandamientos de hombres, porque se creen espirituales, pero eso no sirve de nada, porque Jesucristo le dijo, hipócritas, hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Va a seguir a Cristo o va a seguir